A ver, ¿y si os dijera que para tener éxito con el dinero, el cómo nos comportamos es mucho más importante que lo listos que seamos? Es una idea que de entrada choca un poco, ¿verdad? Pero hay una historia real, la de un conserje y un pez gordo de las finanzas, que lo va a poner todo patas arriba. Ni no, esto no es ninguna broma ni un acertijo. Es una historia 100% real que pone en jaque todo lo que creemos saber sobre la riqueza. Y para entender cómo algo así pudo pasar, tenemos que conocer a los dos protagonistas de este relato. Por un lado, tenemos a un conserje de la América más rural, y por el otro, a un ejecutivo de élite, formado en las mejores universidades. Dos vidas que, vamos, a simple vista, no podían ser más distintas. Vamos a conocer a Ronald Read. Imaginen una vida súper discreta en la Vermont rural. Pasó 25 años trabajando en una gasolinera y otros 17 barriendo suelos como conserje. Siempre vivió en la misma casa, una que compró por $12,000. Vamos, la sencillez hecha persona. Y ahora, la otra cara de la moneda. Richard Fuscone. Un tipo con un MBA por Harvard, ejecutivo estrella en Merrill Lynch, tan exitoso que se retiró con 40 y pocos años para dedicarse a la filantropía. Era, vamos, la viva imagen del triunfo financiero. Bueno, pues veamos qué pasó con el dinero de cada uno. Porque es aquí, justo aquí, donde la historia da un giro de guión brutal. Es la prueba de que dos cosas tan aparentemente simples como la paciencia y la codicia pueden pesar muchísimo más que toda la formación del mundo. La estrategia de Ronald Read era, de verdad, asombrosamente simple. Aquí no había secretos, ni le tocó la lotería, ni heredó nada. Simplemente ahorraba lo poco que podía, lo invertía en acciones de empresas grandes y sólidas y sencillamente esperaba. ¿Y cuál fue el resultado de esa larguísima espera? Pues que cuando Ronald Read falleció, con 92 años, este humilde conserje había conseguido amasar una fortuna de más de $8 millones. La mayor parte la donó al hospital y a la biblioteca de su pueblo. Una lección de paciencia increíble. Mientras tanto, la vida de Richard Fuscone era todo lo contrario. A mediados de los 2000, se endeudó hasta las cejas para ampliar su mansión. Y no hablamos de una casa grande, hablamos de un auténtico palacio de casi 1.700 metros cuadrados, con 11 baños, 2 piscinas, 7 garajes, vamos, todos los lujos imaginables. Para que nos hagamos una idea, solo el mantenimiento de esa casa costaba más de $90,000 cada mes. Era un castillo de naipes financiero que dependía de que el viento nunca soplara en contra. Y claro, al final el viento sopló. Cuando llegó la crisis financiera de 2008, esa mezcla de deudas gigantescas y activos que de repente nadie quería comprar, lo destrozó por completo. Aquel hombre que se había retirado a los 40 para ser filántropo, acabó declarándose en bancarrota. Pensemos un momento en el contraste, porque es que es brutal. Por un lado, el conserje paciente que se hizo millonario, y por el otro, el brillante ejecutivo de Harvard, víctima de su propia codicia, que lo perdió absolutamente todo. Al final, ni la educación ni la experiencia sirvieron de nada frente al comportamiento. Entonces, ¿cuál es la gran lección que podemos sacar de todo esto? Pues mirad, aquí está la primera clave. El mundo de las finanzas no es como la física. No hay leyes universales que funcionen siempre. No es un juego donde 2 más 2 siempre son 4. Y aquí va la segunda idea, que es la importante. El éxito con el dinero es lo que se conoce como una habilidad blanda. O sea que cómo te comportas es mucho más decisivo que lo que sabes. Tu psicología vale más que cualquier hoja de cálculo. Esta cita del autor Morgan Housel lo clava. Puedes ser la persona más inteligente del mundo, pero como no controles la codicia, el miedo o la impaciencia, puedes acabar en la ruina. Y ojo, que lo contrario también es verdad. Y esto nos lleva a la pregunta del millón. ¿Qué hace que las finanzas sean tan especiales, tan diferentes? Porque es prácticamente el único campo donde el comportamiento puede pasar por encima de la inteligencia de una forma tan bestia. Pensemos en esto un momento. Es que es imposible, inimaginable, una historia donde Ronald Read entre en un quirófano y haga un trasplante de corazón mejor que un cirujano de Harvard, o que diseñe un rascacielos mejor que un arquitecto de élite. Simplemente no pasa. Pero en la inversión sí que pasa. El hecho de que un conserje pueda tener mejores resultados que un ejecutivo de Wall Street nos demuestra algo fundamental. Las finanzas no se rigen por leyes exactas como la física, sino por las emociones, los sesgos y el comportamiento de las personas. Y eso lo cambia absolutamente todo. Vale, ¿y todo esto cómo lo aplicamos a nuestra vida? Si el comportamiento lo es todo, tenemos que entender por qué hacemos lo que hacemos con el dinero. Y todo empieza con una idea sorprendente. Nadie está loco. Lo que esto quiere decir es que nuestras decisiones financieras, que a lo mejor a otra persona le pueden parecer una locura, tienen una lógica interna basada en nuestra propia historia.
Alguien que creció en la pobreza ve el riesgo de una forma totalmente diferente al hijo de un banquero. Cada uno actúa según las lecciones que ha aprendido por el camino. Fijaos en esto. Nuestra experiencia personal con el dinero, que en realidad es solo una parte diminuta de toda la historia financiera, acaba definiendo la inmensa mayoría de nuestra visión del mundo. Construimos toda nuestra idea de cómo funciona el dinero a partir de un trocito increíblemente pequeño de la realidad. Y así volvemos al mensaje central, a la idea que lo une todo. En un campo que está dominado por la psicología humana, lo que sabes es mucho menos importante que cómo gestionas tus propias emociones, la paciencia, la disciplina, la humildad y, sobre todo, el control sobre la codicia y el miedo. La historia de Ronald Read y Richard Fuscone nos enseña que el título más importante en finanzas no es el que se cuelga en la pared, sino el que se cultiva por dentro. Y eso nos deja con la pregunta final. De todas estas habilidades emocionales, ¿cuál es la más importante que se puede llegar a dominar? La respuesta, como el propio dinero, es profunda.